A continuación, les vamos a presentar distintos aspectos del Imperio Romano, como su lengua, su política, su cultura artística y su arquitectura. Roma extendió su dominio militar por todo el mar Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, sus creencias y su idioma en latín, por medio de soldados, vendedores, funcionarios y esclavos, que recorrían los dominios romanos. En diversas regiones, como la llamada entonces provincia de Hispania, el latín fue enriquecido y transformado por el contacto con lenguas nativas, echando así las raíces de lo que pronto sería un nuevo idioma, el español. El idioma latín, que era la lengua oficial, se comienza a masificar a causa de la expansión territorial de Roma en su calidad de imperio. Este idioma se transforma en la base de nuestra lengua y de la mayoría de los idiomas en Latinoamérica. En resumen, el latín es la lengua que hablaban los romanos. Cumplió con una labor de difusión de conocimiento con el paso de los años. El latín fue el idioma utilizado por la Iglesia Católica para la ceremonia y el culto cristiano. La lengua latina, hablada por los romanos, se extendió por gran parte de Europa occidental. Durante la época del Imperio Romano, muchos idiomas evolucionaron del latín. Estas lenguas se llaman lenguas romances, que derivan del francés, español, portugués, italiano y romano. Alrededor de 800 millones de personas en todo el mundo hablan hoy la lengua románica. Algunos términos derivados del latín se siguen utilizando en la actualidad, como por ejemplo, accessit, que se refiere al siguiente premio en certámenes científicos, literarios y artísticos, bis, que significa dos, a priori, que significa antes, vale, que significa pasarlo bien, ad literam, que significa literalmente. Durante el período republicano, siendo específico, Roma en materia política dejó grandes aportes que son visibles en la actualidad. Puso en marcha un sistema revolucionario, la República. Permitió a los ciudadanos elegir quién los gobierne. El poder dejó de ser absoluto y fue dividido en instituciones. Hoy en día, con lógica actualización, lo llevan a la práctica 151 países. Mi país natal, Argentina, está dentro de dicha cifra. El Senado fue y es una institución fundamental. A continuación podrán contemplar diferencias y similitudes de la misma entre la antigua y la actual. En Roma el cargo era vitalicio. Los miembros fueron variando a medida de los años. Inicialmente fueron 300, luego fueron mutando de 600 a 900. Estos de por sí debían ser patricios. Tuvieron que ocupar una magistratura anteriormente y ejercían el interregno en casos especiales. Lo que difiere en Argentina es el hecho que hay 72 miembros, con la variante en medio de que por provincia ocupen el cargo 3 senadores y esta misma cantidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La duración es de 6 años. Debe ser natural de la provincia o tener 2 años de residencia. Y el último requisito es que tiene que haber cumplido 6 años como ciudadano. En los comienzos, el Senado estaba conformado por ancianos. Actualmente, en el país donde nací, es una obligación tener más de 30 años. Obtenían y obtienen funciones legislativas, militares, públicas y de políticas exteriores. El censo fue una invención de los mismos creadores de las lenguas romances. A pesar de los años, este método que provee un recuento de la demografía y las necesidades dentro de una demarcación sigue teniendo utilidad en la época que presenciamos. El arte romano, al igual que su arquitectura e ingeniería, llegó a ser una de las características más importantes de la avanzada civilización romana. Por un lado está la arquitectura. Está creada para que sea útil para las necesidades privadas y públicas. Está hecha pensando en la glorificación de Roma y para resistir el paso del tiempo. También busca la majestad y expresa el ideal de unión del imperio. Sus principales monumentos fueron el templo, la basílica, las termas, los teatros, los anfiteatros y los circos. El teatro romano tiene la orquesta y el graderío de forma semicircular. El anfiteatro se empleaba para las luchas de gladiadores. La base de este edificio es circular y rodeada por todos los lados de graderías. Hoy esto es similar a las peleas de boxeo o lucha, mientras que el circo se utilizaba para las carreras de caballos. Actualmente lo llamamos hipódromo. La basílica era un espacio abierto usado como palacio de la justicia y centro de comercio.
Las basílicas actuales son los más grandes edificios de la iglesia. Los arcos del triunfo son unas grandes puertas con relieves que conmemoraban las victorias militares. Por otro lado, la escultura es muy realista, pero idealiza las formas y su tema casi central es el retrato. La escultura es creada con el fin de narrar las historias, rendir honor a los grandes personajes o para descubrir lugares y acontecimientos. También utilizaban mucho el retrato. Y por último, a la pintura la conocemos como sistemas utilizados para la decoración usando imágenes como flores o animales. Los temas son históricos, mitológicos, paisajísticos y marineros. Los temas principales son el retrato, la caricatura y el paisaje.